Yo voy a insistir ante el señor ministro de Hacienda y el ponente y todos los colegas en unos argumentos que hemos dado en muchísimas oportunidades. Cada que se habla de regalías, yo les recuerdo lo que fue la discusión de la reforma al sistema general de regalías. En ese momento, obviamente, me opuse vehementemente a esa reforma que tenía unos elementos rescatables, pero que en general se fundaba en una premisa falsa, y era que íbamos a tener ahora investigación, ciencia, tecnología e innovación, íbamos a disminuir la corrupción en el país y se iba a generar un gran desarrollo de grandes proyectos. El tiempo nos ha dado la razón en muchos argumentos, ministro. En ese momento la discusión era con el doctor Juan Carlos Echeverry, que actuaba como ministro de Hacienda. Y le decíamos que, contrario a esas premisas, lo que se iba a lograr era desincentivar la producción de petróleo en el país. ¿Quién cree que a unos departamentos, a unas entidades territoriales, a unos municipios productores, les quitan los recursos pero les dejan los problemas? Pues por supuesto que eso era lo que iba a ocurrir, pero no importaba, porque ahí se iba a poder, mientras se generaba esa situación, venía una bonanza que el gobierno nacional iba a lucrarse de ella, porque en vez de adelantar las obras y los proyectos con sus recursos, lo iba a hacer con los recursos que eran de las entidades territoriales. Hoy venimos nuevamente con unas propuestas. Ante el ponente y ante usted voy a insistir en que los municipios productores reciban un poco más de lo que vienen recibiendo y de lo que establece este proyecto, porque hoy se presenta la situación absurda de que, sumado todos los gastos de funcionamiento del sistema, de monitoreo, de verificación de datos, suman el 5% de todos los recursos del sistema. Pero si comparamos cuánto reciben los municipios productores, no llegan a ese 5%. Los municipios productores de todo el país no reciben por regalías directas más que lo que utiliza el sistema para funcionar, y eso es totalmente inequitativo. Por eso nuestra propuesta, ministro, nuestras propuestas son dos. Querido senador Carlos Fernando, yo quiero insistir en la inclusión de un quinto criterio. Ese quinto criterio es indispensable y es agregar a los 4 criterios al de las entidades territoriales más afectadas por la pobreza rural, a las economías ilegales, a la debilidad institucional y al conflicto armado. Ahí van los cuatro criterios que trae el proyecto. Yo quiero agregarle que a ese fondo de asignaciones para la paz que se va a crear puedan acceder los municipios productores de petróleo, los municipios productores, porque hoy están excluidos. O sea, esto se ha ido al otro extremo, al extremo de la exclusión, del desconocimiento, de un trato injusto con los municipios, que son los que le permiten a todo el país recibir los ingresos que viene recibiendo por regalías. Yo le quiero hacer un reconocimiento al senador ponente, porque allá en la Comisión Primera logramos incrementar en 10% la participación de los municipios productores en los rendimientos financieros, pero es insuficiente. Es insuficiente, y usted sabe, ministro, que sigue siendo injusto con los municipios productores. Este porcentaje de participación en los rendimientos debe incrementarse al 50%, y es necesario incluir el quinto criterio. Le voy a dar unos datos que di en la Comisión Primera y que siempre trato de que el Senado dimensione la discusión. Esto no es de quitarle a nadie. Como usted dijo, esto proviene de unos fondos ajenos a lo que hoy reciben el resto del país. ¿Que se iba a desincentivar la producción? Pues claro, las regiones productoras, las zonas productoras hoy son zonas de guerra. Apenas hoy se pudo superar un conflicto en Chichimene
que es la zona de influencia de 3 municipios productores muy importantes, Castilla, Acacías y Guamal. Un conflicto que rayaba ya en la violencia y se ha presentado en varias oportunidades. ¿Pero por qué se da esto? El PNUD, Naciones Unidas, hizo un estudio que demuestra que desde la aprobación de la reforma al sistema de regalías se ha incrementado en un 802% la protesta social. ¿Pero qué importa? ¿Qué importa si es por allá en el Meta, en Casanare, en Arauca, por allá lejos de la capital, que es donde se toman las decisiones? Pues sí importa, porque finalmente eso le está quitando recursos al resto del país. Hoy hay 14 municipios listos para consulta popular y preguntarle a la población si quieren extracción de petróleo en sus territorios. Claro, el gobierno sale y dice de todo contra los municipios que se atreven a adelantar estas consultas. Lo que no le cuenta al resto del país es que allí hay unos indicadores económicos que demuestran que lo peor que le puede pasar hoy a un municipio en el país es que haya petróleo en su territorio. Porque si le muestro como ejemplo el departamento del Meta, el mayor productor de petróleo del país, el 60% lo entrega el Meta para que Antioquia, Nariño, la costa, para que todos construyan esas obras tan importantes. Y vean lo que ha pasado en el Meta. El Meta era un departamento donde hasta el año en que el petróleo aún no había tomado las dimensiones que ahora tiene, era un departamento de vocación agropecuaria. El sector agropecuario ocupaba o representaba cerca del 13%, mientras que el de hidrocarburos apenas era el 27%. Pues ahora el agro impacta apenas en un 8%, mientras que el petrolero es casi el 60% de la economía del departamento. Uno diría que buena noticia, se volvió petrolero el departamento del Meta, pero cuando vamos a los indicadores sociales, primero, ¿qué ocurrió? Puerto Gaitán. El DANE decía que para el año 2006 tenía 10.329 habitantes en el 2006. El DANE decía que iba a tener un incremento del 6% de la población. Pues se incrementó en un 102%. En menos de 10 años, a Puerto Gaitán le nació otro Puerto Gaitán y a Castilla la Nueva le nació otra Castilla la Nueva. Pero eso qué importa, si es por allá lejísimos, donde simplemente necesitamos es que dé mucho petróleo, sin importar cómo viva la población en esos municipios. Se creció la pobreza multidimensional en Puerto Gaitán un 80.5%, en Castilla un 53.5%, en todo el Meta un 51.1%, mientras que el promedio nacional está mucho más abajo, está en 49%. Ese es lo que no puede seguir ocurriendo. Por eso yo le digo, ministro, usted acá señala que ese fondo de asignaciones para la paz se va a nutrir con 3% del FOMPET y 4% del FAE, del Fondo de Ahorro y Estabilización. Pero usted no puede dejar de desconocer que esos dos fondos, ¿quién les da los recursos? Pues los municipios productores, básicamente. La plata sale de la explotación de la producción petrolera en mayor medida. ¿Y cómo va a ser, senador ponente? Es que es un punto muy importante. Es que estamos hablando de que el 7%, o sea, la totalidad de los recursos con los cuales se va a nutrir el fondo, excluye a los municipios productores de la posibilidad de acceder a esos recursos. Es que esto es llevar esto al extremo. Entonces querían una distribución más equitativa y está bien, ya ocurrió, pero se fueron al extremo de despojar a los productores. Yo propongo entonces incluir ese criterio. Los municipios mineros todos ya están incluidos. Siguen excluyendo a los petroleros. Y no es justo, son muy pocos, son unos pocos, y no estamos diciendo que es que parte de ese fondo vaya para ellos, no.
La situación de los productores. Todos somos conscientes, y yo comparto las intervenciones que se hicieron hoy acá en el sentido de reforzar las regalías que reciben los productores. Estamos en un modelo en el que el 80% de las regalías van a los no productores y el 20% van a los productores. Y hemos visto la protesta social, el descontento de las comunidades en los departamentos y municipios productores. ¿Qué hicimos frente a eso? ¿Qué hicimos? Hoy aquí la plenaria tomó dos decisiones muy importantes. La primera, como criterio para asignar los recursos de la bolsa OCAT Paz, la que va a atender las necesidades de la implementación de los acuerdos, además del grado de intensidad del conflicto, además de la debilidad institucional del territorio, además del nivel de pobreza, además de la presencia de cultivos ilícitos, acá ustedes hoy incluyeron que se tenga en cuenta como criterio la producción de recursos naturales no renovables. Se introdujo ese criterio. Entonces los departamentos y municipios productores van a tener un argumento más para acceder a las regalías a través de ese OCAT Paz. Se considerará, se tendrá en cuenta si son productores o no de recursos naturales no renovables. Y adicionalmente, y con esto termino, cada año se van liquidando unos rendimientos financieros que surgen de la diferencia que hay entre el momento en que se reciben las regalías y el momento en el que se ejecutan. Ese lapso genera una rentabilidad, genera un rendimiento. Aquí se decidió que por constitución, por norma constitucional, el 30% de esos rendimientos va a ir a los productores. Normalmente se han recibido rendimientos del orden de 700.000 millones de pesos para los bienios, periodos de 2 años. Eso quiere decir que aproximadamente 200.000 millones de pesos irán a los productores. Entonces se refuerzan las regalías que reciben los productores porque entran a beneficiarse de los recursos del OCAT Paz, porque un criterio a tener en cuenta será si se producen o no recursos naturales no renovables, y también entran a tener una participación ya de rango constitucional en los rendimientos financieros del sistema, cosa que no ocurría. Los productores ganaron con este acto legislativo.